Bendiciones para todos. Estamos en la segunda parte del capítulo número 7 de los grupos de El Poder de la Visión Celular. Y estamos hablando el capítulo que se llama, aleluya, la evangelización. La evangelización. Y estamos leyendo una porción de un libro del pastor Cho, el pastor Yonggi Cho, que se llama Los grupos familiares, la clave de la evangelización. Y en la parte anterior pudimos ver cosas maravillosas, detalles sobre lo que es la indiscreción santa, el evangelismo según necesidades, cómo la gente de la iglesia, los líderes de célula están altamente comprometidos, que hacen el trabajo. Muy curioso y gracioso ver a las dirigentes de la célula en los ascensores los días domingos, los días sábados, evangelizando personas, oyendo conversaciones, preguntando en qué pueden ayudar, con el único objetivo de sembrar una célula en una casa. Y esa líder que pudo levantar 2,000 células, 2,000 personas, 180 y tantas células en una región, y traer a la iglesia a 2,000 personas, comenzando con una simple célula. Ahora vamos a ver otro caso que a mí me impacta. Vamos a ver un caso que él cuenta aquí que de verdad es dramático, es impresionante, es impactante. Habla del carácter de una iglesia que entendió el poder de la visión celular. Habla del carácter de unos líderes fieles e idóneos. Habla del carácter de verdaderos líderes con carácter para que el reino de Dios de verdad resplandezca en los distritos, en los corazones de la gente, en los barrios, en las comunidades. Oigan esto que él dice aquí, dice: cierto día, oiga bien, oiga esto por favor, un hombre y su esposa me visitaron al despacho, dice el pastor Cho. Se presentaron como miembros, nuevos miembros de nuestra iglesia. Luego el esposo se echó a reír, movió la cabeza y dijo: es imposible escapar de esta iglesia. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Y el esposo procedió a relatarme la historia de cómo su hijo se había vuelto hippie. Estábamos muy preocupados por él, dijo. Pero entonces una señora muy simpática, miembro de esta iglesia y vecina nuestra, vino a nuestra casa y empezó a tratar a mi hijo. Le hablaba y oraba por él. Y pasando un tiempo, se operó un cambio radical en mi hijo. Como es natural, nosotros le estábamos muy agradecidos por lo que ella había hecho. Era muy buena y compasiva. Luego nos invitó a visitarla a su hogar y nos dijo: tenemos una reunión maravillosa todas las semanas en nuestra casa. Es un momento precioso de fraternidad. Servimos té y galletitas y hablamos de religión. ¿Le gustaría venir? Y él dice: fuimos agradecidos. Fuimos por agradecimiento. Debo confesar que también la pasamos muy bien. Escuchamos los cantos, los testimonios, que eran muy emocionantes. El mensaje fue bueno y hasta nos sentimos muy agradecidos por el interés de los allí presentes cuando oraron por nosotros y por nuestro hijo. Sin embargo, al retirarnos, oiga bien, no volvimos a pensar en la reunión con demasiada frecuencia. Pensamos que solo se trataba de una noche agradable con alguno de nuestros vecinos. No obstante, la semana siguiente, la señora nos volvió a invitar. Creímos que sería bueno regresar, puesto que la habíamos pasado tan bien la primera vez. Jamás se nos pasó por la mente comprometernos de manera constante. Luego nos volvió a llamar el sábado y nos dijo, el sábado le dijo: mañana es domingo. ¿Por qué no vienen conmigo a la iglesia central? Tenemos un pastor excelente, siempre tiene un buen mensaje. Acompáñenme. Y al día siguiente vino en su automóvil, nos tocó la bocina
y fuimos con ella. Debo decirle con toda sinceridad que nos sentimos sobrecogidos cuando llegamos a la iglesia. Jamás habíamos visto un lugar semejante. Su gran tamaño nos intimidaba. Sin embargo, lo que más nos alarmó fue el ruido. Jamás habíamos visto que las personas oraran y alabaran a Dios en voz alta y dieran palmadas. Una vez terminado el servicio, cuando ya habíamos regresado a casa, le dije a mi esposa, mire lo que le dijo, ¿ve? Creo que es una magnífica iglesia, pero demasiado ruidosa. Además, me pareció que algunas de las personas estaban como histéricas. No creo que debamos regresar allí. Aunque no se daban cuenta, en aquel momento ya nuestro sistema celular les había hecho, entre comillas, morder el anzuelo. A la semana siguiente, la dirigente del grupo fue a su casa y les invitó de nuevo a la reunión celular. Luego añadió, los volveré a recoger el domingo para ir a la iglesia. Tratamos de excusarnos, dijo el esposo, pero de manera muy fina, ella se negó a aceptar nuestras excusas. Por consiguiente, toda la semana íbamos a la reunión de la célula y a la iglesia con la líder. Sin embargo, no dejamos de sentirnos acorralados e incómodos. Nos sentíamos tan acosados, óigame, que decidimos vender la casa y trasladarnos a otro lugar. Oye, vale, se sentían perseguidos. Llamaron a una agencia de bienes raíces, oiga bien, vendieron su casa y salieron del barrio sin que la líder del grupo lo supiera. Fueron a vivir a un lugar apartado de la ciudad y el marido le dijo a la esposa, por fin nos veremos libres de esa señora. A la semana siguiente, cuando la líder fue a invitarlos a la reunión del grupo, se encontró la casa vacía. No obstante, no se dio por vencido. Fue al ayuntamiento y buscó la nueva dirección. La copió y se la llevó al departamento pastoral de la iglesia. Los empleados ubicaron la nueva dirección y se la pasaron a otra líder de grupo de ese sector, igualmente diligente que ella. No podía creerlo, me dijo el esposo. Allí estábamos el viernes por la noche disfrutando de nuestra libertad cuando tocaron a la puerta. Le abrí y me encontré con una señora que me dijo, bienvenido a nuestra zona. Soy la líder de célula de la iglesia central del Evangelio Completo y ustedes han sido transferidos a mi zona. Esta noche vendremos a su casa para celebrar. ¿Cómo me gusta, vale? Estos son los líderes que harán temblar una nación, hermano. Líderes así. Vinieron y celebraron un servicio en nuestra casa. Una vez más, cantamos y oramos y el grupo oró por nosotros en nuestra nueva casa. Una vez más terminado el servicio, cuando todos se habían retirado, le dije a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Para escaparnos de la iglesia, dijo él, tendremos que emigrar a América o al cielo. Entonces me dijo mi esposa, bien, si no podemos esquivarlo, nuestra única alternativa es unirnos a ellos. Así fue como cada domingo, como el domingo siguiente, vinimos a la iglesia, batimos palmas y gritamos, como todo el mundo. Ahora somos verdaderos miembros de la iglesia. Desde entonces ese matrimonio, óigame, se ha convertido en un verdadero pilar de nuestra congregación. Y eso solo se debió, óigame bien, a la dirigente o a la líder de célula. Debo añadir, dice el pastor Cho, debo añadir que todo se debió a la perseverancia de la líder de célula. Dice, debo añadir que todo se hizo de manera muy delicada y que en ningún momento se sintieron ofendidos en lo más mínimo.
En realidad, estoy convencido de que durante todo ese tiempo se hallaban bajo la convicción del Espíritu Santo. No solo trataban de abandonar nuestra iglesia o nuestra dirigente o líder de célula, sino que en realidad trataban de escapar de Dios. Cuando se dieron cuenta de que les era imposible escapar de Él, se dieron por vencidos. Mira lo que dice el pastor Cho reconociendo: no todos los líderes son tan perseverantes. Ojalá ya hubiésemos conquistado el mundo, ¿verdad? Por supuesto. Y no todas tienen tanto éxito en persuadir a los incrédulos para que vayan a las reuniones. No obstante, tenemos suficiente éxito para que nuestra iglesia continúe creciendo. Debemos hacer que los pecadores vengan a nuestras iglesias y conozcan a Cristo Jesús. Necesitamos que sean salvos. Una vez que hayan venido, nunca los debemos dejar ir. La única forma que un miembro puede abandonar nuestra iglesia es si se hace miembro de otra o si pasa a mejor vida. En nuestra iglesia me es imposible establecer contacto personal con los 150,000 miembros en ese entonces. Sin embargo, por medio de los dirigentes de célula, me mantengo en comunicación con ellos y puedo cerciorarme de que todos reciban la atención, la disciplina y el alimento espiritual que necesitan, y de que se le corrija de manera adecuada en caso de ser necesario. Esa es la razón por la cual en nuestra iglesia tenemos una verdadera evangelización. Nuestros entusiastas dirigentes traen a diario personas sin fe a la iglesia, y una vez que las han traído, satisfacen sus necesidades de tal manera que son pocas las que se pierden por la puerta trasera. Fin de la cita del libro del pastor Cho. Y aquí escribo algo que yo lo considero como mi deseo. Cuando yo escribía este libro, me salía del fondo de mi corazón. Dice que la iglesia MCM arda en el fuego de la evangelización del mundo. Es el más grande deseo del pastor Keyson y la pastora Belki. Que sea cada miembro de la iglesia un evangelista, preocupado por predicar el evangelio a toda criatura, y así ganemos la mayor cantidad de almas posible antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, o antes de nuestra partida de la tierra. Que un día, cuando estemos en el cielo, alguien de esas multitudes que habrá ya se nos pueda acercar y decir: gracias a ti estoy aquí. Que podamos cumplir con nuestra noble misión, que es cristiana y es para el mundo entero. Esos son mis más grandes deseos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor allí en casa, los que están viendo. Qué bendición tan grande, qué experiencia tan grande leer ese capítulo. Cada vez que lo he leído y dándole la clase, o cuando lo estaba haciendo, me reía. Cuando leía el libro del pastor Cho, me sonreía, me gozaba y oraba, porque en ese tiempo todavía no habíamos crecido como luego lo hicimos, para que en el futuro tuviéramos líderes, dirigentes de esa característica. Creo de verdad que el mundo está pasando por situaciones increíbles, nunca antes vistas. La semana pasada se hicieron virales algunas imágenes que me llamaron mucho la atención. Se hizo viral la imagen el fin de semana, finalizando la semana, de un muchacho en un país, creo que Perú, matando. Usted puede buscarlo en YouTube. Muchacho mata a su amigo con una bombona. Y me impresionó mucho, hermano, porque eran dos chamos que están trabajando en una cuestión con bombona, y viene uno de los muchachos, mientras se agacha a recoger algo, su amigo, su compañero, agarra una bombona y se la pega por la cabeza. La persona cae. Después agarró otra bombona y se la pegó, creo que 7 veces, 7 pedazos de bombona, se la clavó en la cabeza, le partió la cabeza en 1000 pedazos, la persona murió al instante. El muchacho se ve en el video, ¿verdad? Y sale, usted puede buscarlo por YouTube. Sale tranquilo. En la tarde van a buscarlo los policías a su casa y él estaba tranquilo.
Y le preguntan que qué había hecho en el día. Él dice que normal, que fue a trabajar y se vino del trabajo. Y cuando le muestran el video de lo que hizo, él dice que ese no fue él. Él dice que ese fue Chucky. Los que han visto esa película saben de qué se trata. Y yo, bueno, quiero investigar más sobre el caso porque estoy convencido de que este muchacho lo poseyó un demonio. Y lógico que si lo poseyó es porque este muchacho le fue abriendo puertas. Y cada vez en el mundo que hay alguien que mata a otra persona es porque un demonio lo poseyó. Y eso lo estamos viendo de una manera brutal. También vimos otro video en Australia donde vino una señora con sus hijas. Eso también se hizo viral en la semana. Y una muchachita que iba manejando patineta, una jovencita, una niña. De repente se cruzan en el camino así y la muchachita se regresa y la tira de los pelos, la tira para el piso y la empieza a caer a golpe sin ninguna razón. Y yo digo, bueno, esa es la consecuencia de hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Ahí mismo acaba Disney de lanzar una película. En la película de Disney, la protagonista de la película, la mujer de la película, es una persona que tiene relación sexual con Satanás. Y el hijo que nace producto de esa relación es el anticristo. O sea que ya están ministrando eso a los niños. Ya las películas de Disney ponen a los niños, a dos personas del mismo sexo, a besarse. Y bueno, es el mundo que se volteó contra Dios. El mundo que le dio la espalda a Dios y a los principios. La pregunta que yo siempre me hago, el mundo sigue su cosa porque el mundo ama lo suyo, pero la pregunta que yo siempre me hago, y se cree que la gente y el mundo va a hacer eso, y los gobiernos, y los poderosos, y los ricos, y los millonarios, le pregunto, ¿y la gente cree que no va a haber consecuencias? Pues ahí están las consecuencias. Y cada día habrá más y más consecuencias, no porque la deseamos, pero es que es la consecuencia natural de crear una sociedad de espaldas al Dios de la Biblia, al Dios que les ama, al Dios que ama a la gente. La palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros tenemos que recordar la historia de Noé y del diluvio en la tierra y del juicio de Dios a este mundo. Tenemos que recordar la historia bíblica de Sodoma y de Gomorra. Son dos historias que Jesús, nuestro Señor, el Señor que muchos dicen servirle y amar, el Señor que en el que creen los católicos, el Señor en el que creemos los evangélicos, el Señor en el que creemos muchos de las denominaciones cristianas del mundo, dijo que los últimos días serían como los días de Noé. Y sería como los días de Lot o los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué pasó en esos 2 días? Bueno, en los días de Noé la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. La maldad era tanta que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y Dios en el cielo decidió poner fin a la vida en la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le mandó a preparar un arca. Y hay gente que dice, ¿y usted cree eso? Pues por supuesto que lo creo. Porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra inerrante de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Y además hay evidencias en el mundo de un diluvio universal. Ya eso está comprobado. Y Dios salvó a Noé y a su familia. Y salvó a la civilización. Porque Dios no quiere destruir esto. Dios quiere llevar esto a feliz término. Y ahí empezó entonces Noé una nueva civilización, que por cierto siempre vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a dar las espaldas a ese Dios de amor, a ese Dios de oportunidades. Y luego en la generación de Sodoma y Gomorra era la perversión de la gente de Sodoma y de Gomorra. Y Dios tuvo que decidir poner fin a Sodoma y Gomorra. Y por eso es que Jesús dice, los últimos días serán así, serán como los días de Noé y serán como los días de Lot, juntos. Antes los de Noé estaban localizados en una parte, los de Sodoma y Gomorra estaban localizados en una parte. Los días finales serán los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, juntos, globalizados. Y se cree que no va a haber consecuencias, pues la estamos viendo todos los días. La estamos viendo en las noticias todos los días. Ayer se cumplieron no sé cuántos años de aquellos hombres que derribaron las Torres Gemelas, un 11 de septiembre del 2002, si mal no recuerdo.
Y ahí están las consecuencias de un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Y cada día serán peores. Este mundo necesita a Jesús. Pero a Jesús no lo puede predicar o pregonar o anunciar quien no lo tiene. Quien no ha sido llamado a predicar el evangelio. Y esto no es una tarea que se le puede legar solo a los apóstoles o a los pastores, porque nunca haríamos la tarea. La única forma de llevar este evangelio a toda criatura y llevar y hacer discípulos a todas las naciones es que toda la iglesia del Señor se involucre en la labor evangelizadora. Se involucre en el ganar alma. Todos podemos hacerlo. El día viernes estábamos un grupo de nosotros en Abas Lara, una empresa que nos abre la puerta una vez al mes para predicar el evangelio, para llevar palabra de fe y de esperanza. Cientos de personas oyen la palabra, adoran al Señor con nosotros. No he visto renuencia en ello. Su propia presidenta nos abre la puerta para que vayamos a llevar la palabra de fe y de esperanza. Y oramos por las personas. Y le pusimos en la mano de cada uno de ellos un Nuevo Testamento. Y pienso yo, esta es una empresa. Aquí hay cientos de empresas. Entonces podemos llevar el evangelio a toda criatura, a todas partes. No tiene que ser el apóstol, no tiene que ser el pastor. Cada persona de la iglesia, la palabra dice, todos nosotros somos linaje escogido. Todos somos real sacerdocio. Todos nosotros somos nación santa, para que todos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente visualízate, líder, que estás aquí en tu vida, en tu relación con Dios, como una persona que todos los días ora. No te digo que ore 24 horas, ni siquiera una, pero oras un rato, presentas tu vida al Señor. Visualízate como una persona que todos los días lee una porción de la Escritura, como un estilo de vida. Visualízate a ti mismo como una persona que se congrega y nunca deja de ¿qué? De congregarse. Y también, escúchame, visualízate como una persona que da testimonio de Jesús, que además de que se congrega, también participa en la labor evangelizadora en la visión celular. Y haz tu parte, lo demás lo hace el Señor. Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó. ¿Qué dice? El crecimiento lo da Dios. Abre tu boca, dice la palabra, Dios la va a llenar. Haz tu parte. Visualízate en un grupo con 5 o 7 personas donde tú eres el líder, donde estás comprometido con ellos, como el apóstol que hizo está comprometido con su gente. Y dale la palabra y dile a Dios que te dé la palabra y prepárate y verás que Dios te va a usar. En las manos de Dios vas a ver cosas poderosas. Atrévete a poner las manos sobre las personas y los enfermos van a sanar. Y vas a descubrir habilidades que tienes. Vas a descubrir que tienes el don de la palabra. Vas a descubrir quizás que tienes el don de milagro. Vas a descubrir que tienes el don de ciencia. Vas a descubrir a lo mejor que eres un profeta de Dios. Y tu célula va a crecer y gente se va a salvar y vas a sentir satisfacción, porque no hay nada que satisfaga más al ser humano en esta tierra que hacer la obra de Dios y ganar uno más para Cristo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ganar uno más para Cristo. Yo le doy gracias al Señor que desde que yo me convertí al mes ya yo estaba predicando el evangelio. Y desde entonces hice una carta. Yo hice una carta. A mí nadie me dijo que hiciera eso. Yo no fui a ninguna escuela donde me enseñaron eso. Yo no estuve en ninguna preencuentro, escuela. Todo lo que ustedes hacen aquí. Simplemente yo hice una carta. La segunda vez que me invitaron a predicar. Y yo dije, bueno, entonces como que es en serio. Y yo lo hice en serio. Hice una carta compromiso. Yo y Dios, Dios y yo. La ofrenda que me dieron en esa predicación la guardé. Ahí está la ofrenda y está la carta. Una carta donde yo expreso un compromiso de servirle a Dios y predicar su palabra hasta el último día de mi vida. Han pasado 27 años y aquí estoy. Y espero llegar hasta el último día de mi vida. Pero espero que no sea yo solo. Espero que seas tú también. Y tú. Y los jóvenes tienen la fuerza para hacer esto. Y que los pastores permitan que Dios los avive. La palabra de Dios dice, no apaguéis al Espíritu, no lo apagues. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es para una característica muy específica. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí para una sola cosa, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura
de la cárcel. Y en Hechos de los Apóstoles dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si somos una iglesia del Espíritu Santo, si somos una iglesia que clamamos la venida y la llegada y la llenura del Espíritu Santo, debe expresarse en hacer la obra todo el tiempo. Y eso no significa que tienes que dejar tu trabajo secular. Y eso no significa que tienes que... ¿Me estoy explicando? Al contrario, Dios da mayor gracia, dice la palabra. Mis primeros 4 años de servir al Señor, nunca tuve que dejar mi trabajo secular. Pero yo asumía las noches para hacer mi trabajo evangelístico. Yo asumía los sábados y los domingos para hacer mi trabajo evangelístico y predicar la palabra y hacer la obra. Y yo creo que tanto fue que Dios me vio involucrado en su obra, que Dios dijo: te necesito tiempo completo. Porque gente que me conocía a mí en ese entonces decía: ¿qué hizo? Tú trabajas en lo secular, en los bancos, con un horario tan comprometido, y yo te veo que tú sirves más a Dios que muchos que están a tiempo completo. Y yo sentía ese fuego y ese llamado del Señor a la obra del Señor. No tienes que dejar tu trabajo secular. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Aleluya. Yo cuando me convertí, los lunes había servicio de caballero y allí estaba yo. Los martes había servicio que presidían las damas y allí estaba yo. Los miércoles era mi hora de predicar a la hora de almuerzo en la plaza. Ese día yo lo ofrecía en ayuno. Todos los miércoles estaba en ayuno hasta las 6 de la tarde por las personas que iban a oír la palabra. Me tocaba el segundo turno y ahí predicaba yo el evangelio y se entregaban las personas en mi horario de almuerzo. Y así pasé 4 años predicando en esa plaza donde me convertí. Y luego subí al banco y me llevaba los nombres de todas las personas que se entregaron. Y a las 6 de la tarde, cuando salíamos, 6:30, salía corriendo a mi iglesia que estaba cerca, al culto de oración, y oraba 1 hora de rodillas todos los miércoles por cada persona que se entregó ese día. Después entró un vacío en mi corazón porque a veces hacíamos ese tipo de evangelismo y no consolidábamos el fruto. Y creé una red de discipulado para que las personas que se entregaban los lunes, los martes, los miércoles en mi turno y en los otros que no eran mi turno, en el turno de Radamés, en el turno de Bolívar, en el turno de Rafael, les hacíamos una invitación para los jueves a las 7 de la noche en mi iglesia Emanuel. Y empezamos a... Mire, Dios sabe lo que nosotros hacíamos, Raulito. Yo trabajaba en el este, vivíamos en el sur, en el valle, y yo tenía que ir al oeste a buscar un televisor que me prestaba Rafael. Salía yo predicaba, escúchame, el miércoles, se entregaban las personas. El jueves, trabajando en el este, salía yo por la cota 905, Pacotiza. Rafael me prestaba un televisor que dicho, la cota 1000. Rafael me prestaba un televisor que el bicho pesaba más que el diablo. Que después un chamo que me tuvo misericordia de la iglesia se incorporó para esperarme allí, para ayudarme a cargar el televisor. Porque el televisor lo cargaba yo solo. Yo quiero decirle, hermano querido, que a mí se me abrieron unos puntos por cargar ese televisor y me tuvieron que volver a operar. Y yo hacía eso por las almas. Al momento que yo estoy cargando ese televisor, Raúlito, eso era todos los jueves. Belki ya estaba ya en la casa con los 2 niños, con Queso y Keverson, con la caja de libros de Fuerzas para Vivir, los tratados, y muchas veces Belki tenía que bajar los 22 pisos con todos esos muchachos, esperándome allí porque yo tenía que pasar buscándola a ella. Y yo salía de Cotiza disparado para el valle a buscar a Belki, y llegábamos muchas veces casi a 5 para las 7, instala el televisor, instala todo, y traíamos con un equipo refrigerio para todo el mundo. Y todos los convertidos de la plaza venían allí. Algunos pues venían 100, 200 personas y veían una película, una comiquita. Yo les daba la palabra, les hacía un llamado, les confirmamos y les invitábamos para el día domingo. Después repartíamos un refrigerio a todos y llegaba yo acá a la casa como a las 11 de la noche reventado, mano. Yo decía: Dios, pero qué satisfacción tan grande. El día viernes nosotros teníamos estudio de la palabra en la iglesia. Y allí yo iba, ese era el estudio, el día que más me gustaba a mí, el día viernes, porque mi pastor daba tremendos estudios de la palabra. El día sábado era el servicio de jóvenes,
Todos los sábados era servicio de jóvenes. Pero para el servicio de jóvenes nosotros íbamos a evangelizar como con torrada. Aquí íbamos de plaza en plaza evangelizando para traernos los jóvenes para la iglesia a las 7. Y el día domingo yo iba a las Acacias al primer culto, a las 7 de la mañana. Y a las 9:30 de la mañana a mi iglesia para mi culto y mi escuela dominical. Y en la tarde a visitar a los que no vinieron a la iglesia. Y evangelizar en las plazas, porque había que traer personas al culto evangelístico. Y en ese mover, que era cansón, porque nosotros vivíamos en un piso 22 y muchas veces no había ascensor, no estaba trayendo el ascensor, teníamos que subir los 22 pisos. Empezó Dios a permitir que me invitaran en las iglesias. Y yo iba a las iglesias en Maracay, en Cuba, Charallave, en Guarena, en Guatire, viernes predicando, todo el sábado, todo el domingo. En unos congresos de jóvenes poderosos, en cursos de falsa doctrina que yo daba, con los televisores y las cajas y todo. Y muchas veces llegamos los domingos a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana llegamos nosotros los domingos, porque yo tenía que ir a trabajar el lunes. Y cuando llegamos el domingo al edificio, Belki, no trabaja el ascensor. ¿Qué significaba? Subí los 22 pisos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y a las 5 me paraba para mi devocional, para orar, para hacer un poquito de ejercicio, afeitarme y irme a mi trabajo. Yo decía, Señor, gracias de verdad. Esto es lo que yo quiero, servirte. Porque cuando yo fui mundano a tiempo completo, ¿sabes? Yo era mundano de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No es que yo tomo los viernes, no, yo tomo los lunes también. Y los martes y los miércoles. Los viernes no. Todos los días cuando se presente la oportunidad. ¿Y cuántas veces uno no pegó? Y yo lo hice, fiestas viernes con sábado y con domingo. Hermano, yo una vez no dormí 3 días. Pro patria. Al día siguiente te hacían una sopa, eso te levantaba. Y seguía todo el día y la fiesta en la noche. Y después domingo. Yo me acordaba de esas cosas. Decía, si uno para el mundo fue así, ¿cómo hace uno para Cristo? El domingo ya vine al culto, estoy cansado. Hoy a descansar porque mañana voy a trabajar. No te voy a decir una cosa, pero con gente así no se va para ningún lado, hermano. Yo creo que hay un tiempo en la vida que se llama fuerza vital, que los que en verdad tenemos entendimiento de lo que es el Señor, hay que entregárselo al Señor. Porque va a llegar el día cuando sí no van a estar las fuerzas. Cuando no van a estar las fuerzas. Y cuando llegue ese día, cuando las fuerzas no estén, que cuando tú tuviste esa fuerza vital, la hayas aprovechado para servir a tu Señor. Porque el día de que no van a estar las fuerzas va a llegar. Eso va a llegar. Hay una película que se llama El Mundo Espera. Yo evangelizaba con esas películas de 3 misioneros. Uno de los misioneros, ellos eran primero reporteros. Ellos iban y observaban. Ellos trabajaban para una revista que se llama El Observador Cristiano. El Observador. Puro observar y comentar. Observar y comentar. Así cualquiera. Observar lo que otros hacen. Pero un día de tanto observar, se sintieron llamados a hacer el trabajo. Jóvenes, vean esa película. Una de las mejores películas. Vieja, pero buena. Se llama El Mundo Espera. Búsquela por YouTube. Vieja, pero demasiado buena esa película. Y entonces uno de los misioneros va a África a evangelizar musulmanes. Él iba a trabajar, él iba a observar, pero no, la necesidad lo llamó y se quedó trabajando para el Señor. Otro iba a Chile y él iba a observar porque había un avivamiento en Chile y él iba a observar, pero no, la necesidad lo llamó. Ajá, le ofrecían sopa de pate pollo. Y la mujer que va a Filadelfia, en los Estados Unidos, ella iba a observar, pero la necesidad la llamó. Cuando ellos regresan todos, ellos todos renuncian a observar y se van a hacer misiones. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Se van a hacer misiones, se van a trabajar, se van a hacer la obra del Señor, aleluya. Pero en esa película, yo no sé si ustedes recuerdan, hay un viejo, una persona mayor en la película, que era misionero, que hacía la obra, que iba por el mundo llevando el evangelio, pero ya no estaba en edad para eso. Ya no podía hacerlo. Pero el hombre seguía trabajando, él dice, desde mis rodillas.
Entonces todos los misioneros iban donde él a llevarle sus peticiones de oración. Y él decía, yo ya no voy por el mundo, pero puedo hacer todavía mucho más desde mis rodillas. Y hay varios episodios de la película donde aparece este misionero arrodillado, orando. Y yo digo, qué tremendo. Por eso es que la fuerza para ir hay que aprovecharla. Porque ellas se van a terminar un día. Igual vas a poder hacer mucho orando, pero las fuerzas para ir un día se van a terminar. Hay que aprovecharlas al máximo. Servir a Dios, servir a Cristo. El mayor privilegio que el ser humano puede tener es servir a Cristo, llevar a otras personas al conocimiento de Dios, servirle a esta humanidad perdida. Este es el tiempo, hermano, de avivar la visión celular. Este es el tiempo en que esto sea más que un libro, más que una clase. Este es el tiempo de que el Espíritu nos toque, nos llene, nos invada y que podamos de verdad ser útiles, porque este mundo ahora lo necesita más que nunca. Amén. Padre, gracias. Muchas gracias, de verdad. Te pido que toques los corazones, Señor, de cada pastor, de cada pastora, de este ministerio de la Iglesia Central y de cada ministerio de la Iglesia Hija, de las iglesias hijas, de cada líder y lideresa, Señor, para que tengan esta clase de compromiso altamente comprometido y avives tu obra, Señor, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos la hagas conocer. Vivifica las vidas, Señor, y trae un sacudón y estremecimiento espiritual de norte a sur, de este a oeste. Trae un avivamiento poderoso en este tiempo, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros hombres, en nuestras mujeres, en las familias de la iglesia, en nuestros ancianos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, porque yo lo veré, Señor. Yo veré ese avivamiento y lo trabajaré también, y también seré protagonista y espectador de ese gran avivamiento. Así lo creo en el nombre poderoso de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Los quiero mucho, Dios les bendiga y un gran abrazo a todos. Amén.